Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandrina García Vizcarra, estudiante de segundo semestre de la licenciatura de Psicología Clínica. El tema de hoy va a ser la formación cultural mediante la asignatura de Psicopatología General impartida por el docente Emanuel Rodríguez. Empecemos. Bueno, ¿qué es la formación cultural? Comprender el contexto en el que se experimenta la enfermedad es esencial para una evaluación diagnóstica, como dice en la diapositiva, y un manejo clínico eficaz, ya que la cultura es un sistema de conocimientos, conceptos, normas aplicadas y aprendidas a través de generación en generación. A su vez, la cultura va a incluir lo que es la lengua, la religión, las estructuras familiares, los ciclos vitales, los rituales ceremoniales y las costumbres, pues además de sistemas morales y legales. Para la formación cultural es necesario entender lo que es la raza, ya que es una categoría de identidad pues construida culturalmente que divide a la humanidad en grupos basándose en una serie de rasgos físicos superficiales y atribuidos a hipotéticas características biológicas. Lo anterior se puede ver relacionado con lo que es el racismo y puede esto exacerbar muchos de los trastornos psiquiátricos, contribuyendo a un peor pronóstico. Y justamente es esto lo que sesga las evaluaciones diagnósticas. Otros de los aspectos a considerar en la formación cultural es la etnia, ya que es una entidad de grupo constituida justamente también culturalmente que se utiliza para definir pueblos y comunidades. Lo que es la raza, la cultura y la etnia están relacionados con lo que son las desigualdades económicas, el racismo y la discriminación. Todo esto anterior va a tener un impacto ya sea pues positivo o negativo en la salud mental de los individuos involucrados. Muy bien, y ahora, ¿qué evalúa la guía para la formación cultural? Muy bien, se introdujo en el DSM-4 y proporcionó un marco justamente para evaluar la información relacionada con las características culturales del problema en cuanto a la salud mental del individuo y cómo está relacionado justamente esto con un contexto y una historia social y cultural. Muy bien, la guía para la formación cultural revisada requiere la evaluación sistemática de ciertas categorías que solamente las voy a nombrar. La identidad cultural del individuo, la conceptualización cultural del malestar, factores de interés y rasgos culturales de la vulnerabilidad y la resiliencia, elementos culturales de la relación entre el individuo y lo clínico y la evaluación cultural global. ¿En qué consiste la entrevista de la formación cultural? Muy bien, es una breve entrevista para evaluar sistemáticamente factores pues culturales durante el encuentro clínico y puede ser utilizada pues para cualquier individuo. Muy bien, además este se centra en la experiencia del individuo y en los contextos sociales del problema clínico. Como está basada en opiniones del individuo, no hay respuestas incorrectas, ya que nos estamos concentrando en todos estos aspectos que ya mencioné: cultura, raza, etnia y muchos más factores. Bueno, ¿y cuántas preguntas contiene y qué dominio se evalúa pues justamente esta entrevista? Esta entrevista consta de 16 preguntas que pueden usar mediante aspectos clínicos durante el transcurso de la valoración de la salud mental pues, del individuo para obtener información sobre el impacto tanto de la cultura en aspectos claves de la presentación clínica y justamente a la asistencia de un individuo. En cuanto a los dominios de evaluación, se van a concentrar en pues 4 dominios de evaluación, como ya lo mencioné, y se van a ver divididos así. La definición cultural del problema, que van a constar de la pregunta 1 a la 3, las percepciones culturales de la causa, el contexto y el apoyo, que van a ser de la pregunta 4 a la 10, factores culturales que afectan el afrontamiento personal y la búsqueda de ayuda en el pasado, van a ser preguntas de la 11 a la 13, y factores culturales que afectan a la búsqueda de ayuda en la actualidad, que van a ser pues las últimas preguntas de la 14 a la 16. Muy bien, vámonos ahora con el tema de los conceptos culturales de malestar. Ok,
Son las maneras en las que los grupos culturales experimentan y entienden y comunican pues este sufrimiento, los problemas comportamentales o pensamientos o emociones que les perturban. Muy bien, estos pues malestares, sufrimientos y todo lo que ya expliqué se pueden distinguir en tres tipos de conceptos culturales. Va a ser el primero, que es el síndrome cultural. Muy bien, vamos a ver que son agrupaciones de síntomas y atribuciones que tienden a recurrir en los individuos de los grupos culturales, las comunidades o contextos sociales específicos que se reconocen a nivel local como patrones de experiencias coherentes. El segundo concepto cultural va a ser las expresiones culturales y estos son malestares o son formas de expresar pues el malestar que puede no corresponder con los síntomas o los síndromes pues específicos, pero que pueden proporcionar formas colectivas y compartidas de experimentar y hablar pues de las preocupaciones tanto personales y sociales. Y por último, las explicaciones culturales o causas percibidas son etiquetas, atribuciones o características de un modelo pues explicativo que indican un significado o etiología culturalmente reconocido pues, para los síntomas, las enfermedades o el malestar. Y vamos a tener un ejemplo de lo que es el concepto de malestar. Yo elegí el Kunfungicisa, y perdónenme si lo estoy pronunciando mal, pero este se va a atribuir a pensar demasiado y está en la lengua Shona. Justamente es una expresión de malestar y una explicación cultural pues entre las personas de la cultura o de la lengua Shona, y este se va a explicar como una causa pues de ansiedad, depresión y problemas somáticos. Por ejemplo, me duele el corazón porque estoy pensando demasiado, y eso se va a atribuir pues como al malestar cultural. También como expresión de malestar psicosocial, pues puede indicar dificultades interpersonales y sociales, por ejemplo, problemas con los cónyuges o bien los hijos, o no tener dinero pues para cuidar a estas personas, en este caso los cónyuges. Bueno, en muchas otras culturas, justamente pensar demasiado va a ser perjudicial pues para la mente y el cuerpo mismo, y puede provocar síntomas somáticos como es la cefalia o dolores de cabeza, vaya, que es casi lo mismo. A su vez, pensar demasiado también puede provocar uno de los síndromes culturales como es el agotamiento pues del cerebro, y justamente esto es originario de Nigeria. En el caso de pensar demasiado, se va a atribuir a justamente el exceso de estudio y se considera súper dañino para lo que es directamente el cerebro. Y ya para finalizar, aquí tenemos nuestras referencias en APA 7 del DSM-5. Y muchísimas gracias por su atención, gracias por escucharme de la formación cultural. Espero verlos muy pronto y que lo hayan disfrutado. ¿Ok? Bye, nos vemos.